histórico. El rebaño sagrado tiene a 3 campeones de goleo en su plantel en este Apertura 2025. El actual campeón de goleo y los últimos 2 de las Chivas se encuentran en el plantel al terminar el actual torneo. Se trata de Armando González, Alan Pulido y Javier Hernández, algo único en la etapa de los torneos cortos. El Guadalajara puso la cereza en el pastel de la clasificación directa a los cuartos de final, pues con un gol de la Hormiga en el triunfo ante Rayados, el canterano logró alzarse como campeón de goleo de la Apertura 2025. 12 goles hizo el canterano rojiblanco, le marcó un doblete al Atlético de San Luis, le hizo uno a los Xolos, al América, al Necaxa, a los Pumas, a Mazatlán, un triplete al Atlas, uno al Pachuca y otro a la Pandilla. En el Apertura 2023 logró el título de romperredes con el equipo sub-23 del Chiverío y ahora repitió en Primera División, 1 año y 10 meses después con su debut. Asimismo, el también conocido como Otaku del Gol se convirtió en el 7º jugador mexicano más joven en lograrlo, con 22 años y 6 meses, en un listado con nombres como Francisco Javier, el Abuelo Cruz, Luis García y Hugo Sánchez. El mismo Javier Chicharito Hernández quedó posicionado como el 5º más joven en conseguirlo, al hacerlo con 21 años y 10 meses en el Bicentenario 2010. Alan Pulido Izaguirre entró en la historia de ser el 6º campeón goleador rojiblanco. En el Apertura 2019 marcó 12 tantos, sin embargo en aquella ocasión el sabor fue agridulce, ya que en esa campaña el equipo quedó fuera en fase regular. Mientras tanto, Hernández Balcázar tuvo un Bicentenario 2010 de ensueño, pues marcó 10 anotaciones, uno menos que un torneo anterior, pero que le valió para quedarse en la cima, también con un triple empate, y a la postre fue fichado por el Manchester United. Por su parte, los Tigres son otro equipo que llegó a tener 2 campeones de goleo en el mismo plantel. En el Clausura 2022, André Pierre Gignac marcó 11 tantos y se alzó como líder. Un torneo antes, en el Apertura 2021, Nicolás López lo consiguió cuando anotó en 9 ocasiones. La experiencia y trayectoria de Pulido y Chicharito se conjugaron con el gran presente y promisorio futuro de la Hormiga González, el campeón de goleo de la Apertura 2025. Y bueno, por otro lado, Armando González conquistó el campeonato de goleo con su último gol contra Rayados de Monterrey en la jornada número 17. La Hormiga marcó 12 tantos en el campeonato y fue elogiado por Antonio Mohamed y Javier Hernández. La tabla de goleadores terminó con 3 delanteros en lo más alto: el brasileño Joao Pedro, el portugués Paulinho y el mexicano González fueron los más efectivos de cara al arco rival. Antonio Mohamed destacó que un futbolista mexicano se haya metido en la pelea por la Bota de Oro. Qué bueno que aparece un mexicano entre los goleadores, eso siempre es una buena noticia, indicó Antonio Mohamed tras la consagración de Armando González. Henry Martín conquistó el campeonato de goleo en 2023, Uriel Antuna hizo lo propio en 2024 y ahora la Hormiga consigue este galardón con esta temporada. Otro de los que elogió la campaña de Armando González fue Javier Hernández. Chicharito no tiene un buen presente con las Chivas de Guadalajara, pero ha asumido un liderazgo dentro del vestuario. Sus consejos han ayudado a los más jóvenes, entre ellos la Hormiga. Todo el mérito es de él porque escucha y todo. Yo lo hago con la pura intención de que sea la mejor versión de sí mismo. Ojalá pueda ir al Mundial, se lo deseo de todo corazón, sentenció el exjugador del Real Madrid. Los goles de Armando González le sirvieron a las Chivas de Guadalajara para conquistar los 3 puntos y meterse en la siguiente ronda de la Apertura 2025. El rebaño sagrado nunca perdió un partido en el que la Hormiga marcó una anotación. Y bueno, cambiando de tema, la última vez que Chivas eliminó a Cruz Azul de una liguilla fue campeón. Son 2 de los equipos más grandes del fútbol mexicano y sin embargo apenas se han enfrentado en fase final en 6 ocasiones. Ahora en el Apertura 2025, Chivas y Cruz Azul se volverán a ver las caras en cuartos de final.
El Guadalajara tiene el antecedente de haber ganado la última vez que se enfrentaron en liguilla, y esa fue en los cuartos de final de la Apertura 2006, torneo en el que el rebaño sagrado eliminó a los celestes y se enfiló a la final, y posteriormente fue campeón. En 59 torneos cortos, 2 de los máximos ganadores de títulos en la historia solo tiene 3 series. La primera de ellas fue en el verano 99, donde Cruz Azul se impuso 4-3 global, con una gran actuación en el Estadio Jalisco, donde se impusieron 2-1 y posteriormente empataron 2-2 en el Estadio Azul. Parecía que sería un duelo constante de liguilla, ya que en el Clausura 2003 les tocó enfrentarse en el repechaje, en una de esas grandes series históricas del fútbol azteca. Aquella vez terminaron con un empate global de 5-5, producto de que cada equipo ganó un partido con marcador de 4-1. En este torneo Chivas avanzó a los cuartos de final gracias a que tenía una mejor posición en la tabla general. Y finalmente está el duelo de la Apertura 2006, que fue una etapa para el conjunto del rebaño sagrado dirigido por José Manuel de la Torre. La clave fue el juego de ida, donde el rebaño ganó 2-0 con goles de Omar Bravo y Adolfo Bautista. La vuelta fue un cotejo muy cerrado pero cargado de goles, con un empate 2-2 en el Estadio Azul que dejó fuera a la máquina. Aquella tarde Ramón Morales consiguió un doblete para los rojiblancos. En torneos largos el mayor recuento que dejaron la máquina y las Chivas fue la final del torneo de liga de la temporada 1986-1987. En aquella ocasión el rebaño dirigido por Alberto Guerra resultó campeón. Al igual que los duelos de torneos cortos, el Cruz Azul aprovechó su localía para tomar ventaja 2-1. Sin embargo, en la vuelta el Deportivo Guadalajara venció 3-0 y con eso logró el 3-2 definitivo. Para estos cuartos de final de la Apertura 2025, Cruz Azul cerrará su partido en el Estadio Olímpico Universitario y visitará en el juego de ida el Estadio Akron, que tendrá el privilegio de albergar el primer cotejo de liguilla entre estos dos grandes de la Liga MX. Y bueno, cambiando de tema, luego que los rumores se han destapado con fuerza, te contamos cuánto le costaría a Chivas el regreso de Carlos Salcedo. Los de Guadalajara están tentando la vuelta del defensa central de 32 años para el torneo Clausura 2026, un elemento que recientemente regresó a las canchas luego de meses de ausencia. De acuerdo con información del Diario Universal, establecen con insistencia que Carlos Salcedo está en el radar de las Chivas. Indican que desde la directiva del Guadalajara ya analiza algunos candidatos para hacerse con el puesto, en tanto que uno de los futbolistas que más atrae es el Titán, que actualmente milita con los Rayados de Monterrey. El nombre que está en su mesa es el de Carlos Salcedo, quien jugó con el equipo entre 2015 y 2016, indican dentro de la misma fuente, con lo que es un hecho que está entre los nombres de candidatos junto a otros jugadores como Eduardo Águila o Antonio Portales, quienes también ya han sido mencionados. Sin embargo, cabe resaltar que el Guadalajara no tendría nada sencillo hacerse con los servicios de Salcedo, sobre todo porque apenas ha podido regresar a las canchas y jugar sus primeros partidos con Monterrey, en tanto que no se trata de un futbolista que resulte barato, lo que le pone en dificultades para una transacción. Es así que te decimos cuánto le costaría a Chivas el regreso de Carlos Salcedo, un jugador que sabe lo que es representar al equipo del rebaño, pero que no es un elemento que se vislumbre como un fichaje para el mercado de invierno de cara al torneo Clausura 2026, y es que Guadalajara tendría que hacer un esfuerzo importante. De entrada, Carlos Salcedo tiene contrato con Monterrey hasta diciembre de 2027, mientras que a los Rayados les costó hacerse con este jugador una cantidad de $4 millones, lo que hace complicado que se pueda realizar el fichaje para unas Chivas que tendrían que invertir una buena cantidad de dinero. En su momento Salcedo jugó un total de 60 partidos con las Chivas del Guadalajara y aportó un gol,
Después de militar con los rojiblancos fue que pudo hacerse de una carrera en Europa con equipos como la Fiorentina en Italia y el Eintracht Frankfurt de Alemania. Y bueno, cambiando de tema, Chivas se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera a la apertura 2025 de la Liga MX. En medio de este contexto revelan que Ricardo Marín ya se despidió de Puebla y ya se alista para regresar a un Guadalajara que lo espera con los brazos abiertos. La directiva del Rebaño Sagrado se encuentra en plena preparación para delinear la plantilla que tendrá para el Clausura 2026. Son varios los jugadores que estarían por salir del equipo por la puerta de atrás debido a que no son tenidos en cuenta por Gabriel Milito. En medio de este contexto, Chivas sabe muy bien que una de las primeras altas que tendrá para el próximo torneo es Ricardo Marín. Por otro lado, revelan que el 4K ya se despidió de Puebla y se alista para volver a Guadalajara. Ya se despidió. Ricardo Marín agradeció a sus compañeros y cuerpo técnico su apoyo en este paso con la franja. Esta noche el 4K buscará marcar para así cerrar con gol su capítulo en Puebla. El próximo mes tendrá que presentarse con Gabriel Milito en Chivas, donde buscará un lugar, reportó Manolo Rodríguez en X. Cabe destacar que en la última jornada de la franja no vio minutos. Entre la Liga MX y la Leagues Cup 2025, Ricardo Marín se despachó con 9 goles en torneos oficiales. Por otro lado, en la tabla de goleo el atacante terminó en la 34 posición con 4 goles anotados. Y bueno, cambiando de tema, hace un año y medio Chivas apostó por un jugador al cual veía como una joya. Realizó un polémico fichaje debido a su nacionalidad, pero ahora está cerca de venderlo a la MLS debido a que ha perdido protagonismo en el equipo. Muestra de ello es que de los 13 partidos que ha jugado en el Apertura 2025 solamente en 4 fue titular. Se trata de Kate Cowell, quien llegó a Chivas para el Clausura 2024 como una joya mexicoamericana. Y ahora con Gabriel Milito en la dirección técnica parece no encajar en el sistema rojiblanco, por lo que en Guadalajara tendrían pensado su regreso a la MLS, liga que conoce a la perfección toda vez que ahí jugaba antes de que el rebaño lo eligiera como refuerzo. Según lo informado por la cuenta de X Chivas Extra, Kate Cowell estaría en la mira de un par de equipos de la MLS que lo tienen bien considerado para que regrese al fútbol de los Estados Unidos tras 5 torneos dentro de la Liga MX. Charlotte FC y Colorado Rapids considerarían repatriar a la MLS a Kate Cowell, quien no vería con malos ojos dejar a Chivas en el próximo mercado de verano ante la considerable baja de tiempo en cancha que tuvo puntualmente en el último semestre, en el cual solamente jugó 489 minutos de 1530 posibles, es decir, apenas el 32% del tiempo en la cancha. El mismo reporte mencionó la cantidad que Chivas esperaría recibir por el pase de Kate Cowell en caso de que cualquier equipo de la MLS esté dispuesto a contar con sus servicios, ya sea Charlotte, Colorado Rapids o cualquier otro. La directiva de Chivas contemplaría vender a Kate Cowell siempre y cuando la oferta que reciba sea a partir de los $4 millones, suma cercana a la que en su momento pagaron para incorporarlo a las filas rojiblancas.